En esta tercera lección, cuando hablamos acerca de la importancia del ser libre, hemos de manera acerca de un refresh, hablamos sobre parte de la ejecución del ministerio de Jesús. También en la segunda lección hablamos un poquito sobre el milagro de la revelación para entender la liberación, pero voy a tomar en este momento la base para poder entender cuáles son los beneficios del ministerio de liberación. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando se entiende la responsabilidad, la seriedad, y hay una realidad bíblica, teológica sobre el ministerio de liberación, eso genera un estado de santidad inigualable en la vida del creyente. Cuando uno entiende y comprende el valor del ser libre, el valor de mantener la libertad, el valor de mantenerse impoluta, uno transforma su mentalidad en los parámetros de la santidad. Explico de otra manera. Por ejemplo, la libertad que usted y yo tenemos. Usted tiene libre locomoción, usted viaja, va al súper, hace sus compras, va a la calle, bueno, usted es libre. Anda transitando en moto o vehículo, qué sé yo, pero su libertad es condicional, la suya, como la mía. Es decir, si yo afecto el bien ajeno, daño el bien ajeno, no sé, un accidente, un percance vial, etcétera, donde yo afecto la vida integral, moral, mental de otra persona, automáticamente hay leyes que a mí me ponen, hay leyes que me van a colocar a mí en jaque mate, donde probablemente pueda perder mi libertad. Por eso es que se pierde la libertad cuando uno es metido a procesos de juicio y probablemente cárcel, tanto cárcel, bueno, para personas que están en proceso de ser juzgados y otros que ya están pagando pena, purgando pena. El punto es que la libertad que tenemos es condicional. Lamentablemente hoy no se aborda el tema. Más allá de hablar, no solamente el pecado es destructor. Entendemos que el texto dice en Juan, y vamos a buscarlo, texto de Juan 8:44, juntos. Si me acompaña, ahí está en pantalla. Dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de toda mentira. Y también el texto dice que Satán es el que roba, mata y destruye. Entonces, de manera que, ¿por qué hoy no se habla, no abordamos el tema del pecado como debería de ser? Hoy el tema del pecado es un tema que no se afronta porque probablemente puede herir sensibilidades, personas que se les ha vendido metafóricamente un evangelio más social que a partir del rompimiento con el mundo y el pecado. No podemos hablar del evangelio de Cristo si no hay un antes y un después. No podemos hablar del evangelio de Cristo si no hay un yo era esto, mas ahora soy esto, como el caso de aquel ciego. Cuando le preguntaron, ¿eres tú aquel ciego? Hablando del ciego de nacimiento, dice, lo único que, no sé quién me sanó, dice, pero lo único que sí sé es que antes no veía, pero ahora ya veo. No veía, ahora veo. Hay un punto de un mensaje disruptivo, hay una acción disruptiva. El ministerio de liberación es disruptivo. El ministerio de liberación confronta el pecado. La realidad del tema de la liberación, ¿por qué es importante y por qué ella no es importante? Porque yo he tenido la mala dicha de tener contacto con ciertos apóstoles o profetas o pastores, etcétera, que a mí me han dicho
a mí, y puedo sostenerlo, trata de no tocar tal tema, aquí no toques este tema, no toques aquí, porque se me van los que diezman, se van los que ofrendan, porque se van los que me apoyan. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y qué predicamos? Y es que el tema es que la liberación confronta nuestro pecado. Ahora, ¿quién quiere ser confrontado? Pues nadie. Nadie. Todos queremos tener una vida en paz, una vida, entre comillas, en paz, una vida social. No. Hay una realidad con el pecado. Y el pecado mata, destruye, arruina, empobrece y nos lleva a la desgracia. Y quiero que noten esto. Y quiero que vamos a un texto en Proverbios. Ahí en pantalla va a estar. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ahora hablemos del cubrir y el encubrir. Cuando uno empieza a entender el ministerio de liberación, se va generando un proceso de entendimiento de la consecuencia del pecado. Hoy al día, en las grandes iglesias cosmopolitan, por así decirlo, el tema del pecado no es tema de mesa. Lo que se vende es un tema más que siempre te va a ir bien, que Dios es un cheque al portador, que todo el bien de Dios, todo lo bueno, bonito y barato espiritualmente. Esas las 3B de Dios son las de las megas, o los movimientos que tienen la inclinación hacia la teología de la prosperidad, que ni teología es. Pero realmente nunca confrontan la vida del hombre. No hay confrontación. Tampoco estoy parado en aquel mensaje asesino del siglo XIV, siglo XV. No, de un Dios tirano. No, tampoco, no. Tampoco ser grosero, tampoco faltar el respeto. No, yo no hablo de eso. No hablo que no le podemos llamar al pecado amor. No le podemos llamar al pecado honra. No, pecado es pecado. Aquí y en cualquier parte del mundo, a partir del texto. Y lo que quiero mostrar es que cómo es que está conectado el reino de Dios, el ministerio de liberación, con la acción de rompimiento del pecado. El pecado es lo que ha destruido ministerios, hogares, de pastores, de líderes, una ola de divorcios imparable. Hay una atomización de divorcios, una atomización de pecados y de faltas, y pareciera que nadie toca el tema. Pues bien, pero hay que tocarlo. Entonces, el ministerio de liberación, ¿qué es lo que genera? ¿Qué genera el ministerio de liberación? Confrontación al pecado que cada persona tiene. Pero el encubrir el pecado, la Biblia dice que el que encubre no prospera. Entonces, la mayoría han estado encubriendo. Por ejemplo, voy a citar de manera sencilla al rey David, cuando él, no lo vamos a hacer muy elaborado, pero David, por ejemplo, él comete un grave adulterio. Se mete con la mujer, una mujer casada, con una mujer casada. Segundo, manda a matar y queda casi impunemente al marido de esta mujer. Dañó también al abuelo, padre de Betsabé. También lo hirió, que era su mejor consejero, Agitofel. ¿Cuántas personas se movió David en su mentira, en su pecado, para poder tener por un estado de codicia sexual a una mujer? Ahora, paremos. Lo que quiero que usted vea es que pasa un tiempo y David como que sin nada, nadie se enteró, mataron al fulano, aquí no pasa nada. Aparece Dios con el profeta y el profeta le confronta. Y ustedes saben, la lectura bíblica le dice: tú has pecado. Y a partir de ahí, David construye el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. Pero lo que quiero decir es que Dios no se quedó callado. Dios fue a confrontar. No es que nadie se dio cuenta. Miren, hay muchos que pueden tapar sus pecados con presbiterios apostólicos, pueden tapar sus pecados con consistorios, pueden tapar sus pecados detrás detrás de los muros de organizaciones. Pero de Dios, ni usted ni yo nos libramos. Y cuando hablamos del ministerio de liberación, el ministerio de liberación va a destapar las cañerías tapadas. Va a abrir las bombas de tiempo que no se han querido tocar. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Entonces aquí vemos que
David intentó que nadie se diera cuenta, pero Dios va a sacar a luz todo lo que está oculto, tarde que temprano lo saca. Y no se trata que me vean a mí como un justiciero del cielo. No, no lo soy. Simplemente estoy dando lectura. Porque la liberación trae santidad. Una iglesia, una vida de un hermano, una hermana que empieza a entender todo el trasfondo espiritual, ancestral, familiar, económico, de enfermedad y todo ese proceso crónico de malignidades que viene arrastrando y es sometido a ministración, ayuno, oración y empezar a poner en orden su vida, va a valorar la libertad de Cristo. Por eso hoy vemos que la gente se pone la ropa de oveja el domingo, pero entre el lunes y el sábado son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque al día de hoy no hay conciencia del pecado. Y tenemos que reconocer que no hay conciencia del pecado. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, y voy a leer algunos pasajes para ustedes. Por ejemplo, el caso de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, el caso del hombre que tenía 38 años de estar enfrente del estanque de Betesda, donde el texto dice que un ángel venía de tiempo en tiempo y movía las aguas y el primero que entrase era pues milagrosamente sanado. Pues bien, Jesús aparece y encuentra un hombre de 38 años. Más adelante lo vamos a analizar con detalle. Pero Jesús lo sana, él dijo nadie me ayuda, pues llegó Jesús a confrontarlo, a liberarlo y se levantó y para su casa. Pues bien, el texto dice, se lo leo a ustedes. Estoy en el capítulo 5, versículo 14. Juan 5, 14. Ahí va a aparecer en su pantalla. Dice, después le halló Jesús en el templo. Noten eso. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, la pregunta es, esa parte se la comieron los milagreros al día de hoy. Los de saco blanco y que tiran el saco sobre la gente. Pero la pregunta es, si Jesús lo dijo, ¿por qué no lo voy a decir yo? ¿Y por qué no lo dice usted? ¿Por qué vendemos el milagro tan barato como para jalar, para hacer un proselitismo exagerado, que más son proselitismo que discípulos verdaderos? Pero al final, Jesús lo que dice es, no peques más. No peques más para que no te sobrevenga algo peor, pero no peques más. Y el tema es, ¿y quién dice eso? Porque si se dice eso, pues me echo encima a la gente, pero el texto dice que Jesús lo dijo. Entonces significa que él estaba así, su condición deplorable, enfermiza era por causa de su vida de pecado. Entonces el pecado nos va a destruir a todos. No importa el cargo eclesiástico que tengas, puede ser papa, cardenal, arcángel, lo que tú quieras ser. El pecado, si no lo tratas, te va a destruir. Y el Ministerio de Liberación lo que trae es entendimiento de las consecuencias del pecado. El pecado destruye. El pecado acabará con tu ministerio, con tu reputación, con tu llamado, con todo lo que tú tienes. Lo va a acabar. Y no es solamente decir, bueno, yo le pido perdón a Dios. No, hay consecuencias. Hay consecuencias. David ya no construye el templo de Dios porque él mató a mucha gente y por sus múltiples pecados derramó sangre. Pues bien, el Eterno, ¿qué le dijo? A su amado, al dulce cantor de Israel, al que era conforme a su corazón, sí, te quiero mucho, te bendigo, te perdono, pero el templo no me lo construyó un sanguinario. Te le preguntas, ¿por qué no lo construyó? ¿Por qué lo construye Salomón? Bueno, porque hay consecuencias. Y las consecuencias, queridos hermanos, amados, no son tan fáciles de quitar. Por eso es que es necesario pues abordar el tema de la liberación. La liberación, dice el texto, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. En la próxima lección abordaremos un poco más sobre las consecuencias del pecado. Por eso es que la liberación es el pan de los hijos. La liberación ordena la vida sexual, mental, marital, ordena la vida de rebelión de muchos hermanos, hermanas, que tiene un espíritu de rebelión y que no lo quieren reconocer, pero hay un espíritu de rebelión, hay un espíritu de orfandad y un espíritu de miseria que los persigue. Ven, y ese es el tema. Por eso es de que el tema es, la realidad de la iglesia es esa es la realidad. Ahora, la falta que tenemos es de un verdadero entendimiento desde el Ministerio de Liberación, en consecuencia y con la conciencia sobre el pecado. Bueno, yo quiero terminar esta lección
Quiero bendecirte y quiero animarte a que seas reflexivo, haz una autocrítica guiado por el Espíritu Santo y pon en orden tu vida, la tuya, para que tu mensaje pueda conducir a los demás a una vida de arrepentimiento y una vida de conciencia sobre el peligro del pecado, la práctica del pecado y, lo que es peor, las consecuencias fatales y funestas del pecado. Dios te bendiga.